La dimetiltriptamina, la DMT, es una partícula que se encuentra en plantas, setas, raíces y en diversas partes de la naturaleza. Dicha partícula se encuentra también en la glándula pineal de los humanos. Esta partícula te transporta por un espacio de tiempo a otras realidades paralelas donde puedes conectar con tu verdadera esencia, con la fuente original y con entidades que otorgan conocimiento y mensajes positivos para el ser en proceso evolutivo. Pero no todo lo que reluce es oro. También están ahí las entidades controladoras y negativas que se alimentan de los seres vivos, entidades que se dedican a controlar las entradas y salidas de almas a lugares o realidades dimensionales donde habitan estos seres. Son reales y cientos de estudios sobre experiencias con el DMT lo demuestran. Por ejemplo, en sus estudios sobre el DMT con voluntarios, el Dr. Rick Strassman, en la Universidad de Nuevo México en los años 80, sin esperárselo se encontró con que sus voluntarios reportaban contacto y comunicaciones con inteligencias residentes en un plano accesible por medio del consumo de alucinógenos. Y este tipo de interacción fue interpretada por investigadores y psiconautas de la talla de Terence McKenna como que el cerebro es un receptor de la conciencia, en la misma manera en que un aparato de radio que al ser sintonizado en una frecuencia capta una estación determinada, una onda determinada, el cerebro, cuando se le dan alucinógenos, podemos cambiar la frecuencia y acceder a otro plano de la realidad, otra estación. Es de esta manera en la que el cerebro puede ser el receptor de otra señal, y otra inteligencia puede tomar control del cerebro y dictar las acciones de esa persona. Hay que tener mucho cuidado con esto. Existen entidades que, como he dicho, esperan al otro lado, que pueden apoderarse del cuerpo y de la mente de quien accede a esas dimensiones. En el estudio que hizo Peter Meyer, titulado Comunicación con entidades desencarnadas inducidas por dimetiltriptamina, Peter dice lo siguiente al principio del estudio. En este artículo deseo llamar la atención sobre una propiedad extraña de los psicodélicos de triptamina, especialmente de la dimetiltriptamina, el DMT, que los distingue de otros psicodélicos, por su capacidad para poner a quienes la utilizan en contacto con un reino que aparentemente está habitado por entidades desencarnadas de naturaleza inteligente. La investigación de tal posibilidad nos lleva claramente quizás más allá, al margen de lo que se considera científicamente aceptable. Sin embargo, el fenómeno del aparente contacto extraterrestre es tan impresionante para quienes lo han experimentado y las implicaciones de tal contacto son tan radicales que la evidencia merece una investigación seria. En la sección de testimonios de gente que han tenido experiencias con entidades interdimensionales, se puede observar interacción con diversas entidades, unas aparentemente positivas y otras agresivas y negativas ante aquellos que acceden a estas realidades multidimensionales. Sujeto S, sin experiencia previa con DMT, comunicación escrita. El sujeto S dice lo siguiente: mis primeros intentos con DMT me dejaron con algunos pensamientos serios. Tomé menos de 10 miligramos en mi segundo intento y tuve una experiencia muy extraña. No solo tuve lo que solo puedo denominar como un encuentro cercano con entidades interdimensionales, sino que me quedé preocupado con dos pensamientos en mi mente. El primero es que me estaban esperando estas entidades y que no eran amistosas. Sentí que querían entrar en mi conciencia. La experiencia fue mucho más aterradora que cualquier viaje importante experimentado anteriormente y me sentí profundamente afectado. El sujeto O, que tuvo una segunda experiencia DMT, comunicación escrita, dice lo siguiente: me encontré en compañía de estas entidades parecidas a elfos. Estaban vertiendo un líquido dorado y viscoso a través de una red de conductos largos, entrelazados y transparentes que conducían a la mitad de mi abdomen. El sujeto G, muy experimentado con DMT, llamado Gracie, dice lo siguiente: cada uno de nosotros había tomado 150 miligramos de DMT. Alrededor de las 4 de la mañana decidí fumar DMT. Esta vez vi algo parecido a elfos, que eran una especie de criaturas multidimensionales formadas por una serie de hilos de un lenguaje visible. Eran más creativos de lo que había visto anteriormente. Los elfos bailaban dentro y fuera de la Matrix del lenguaje visible multidimensional, agitando sus brazos y extremidades, manos o dedos y sonriendo,
aunque no vi rostros como tales. Los elfos me decían, o entendía que me decían, que les había visto anteriormente durante mi infancia. Los recuerdos se desbordaban al ver a estos elfos. Se veían exactamente como seres multidimensionales con unos colores muy vivos, siempre riéndose y tejiendo o saludando, mostrándome cosas. Otro sujeto, llamado sujeto T, con varias experiencias previas de DMT, dijo lo siguiente: vi un túnel por el cual volé a gran velocidad. Me acerqué al final del túnel, que estaba cerrado por 2 puertas en las que ponía el final. Atravesé estas puertas y fui llevado a través de 7 cielos o dimensiones, atravesando cada una a su vez. Cuando salí a la cima, estaba volando sobre un paisaje oscuro que parecía ser México. Sentí que todo esto era tan extraño que debería tener miedo, porque pensé que tal vez había muerto físicamente, pero no me sentía asustado. Seguí volando sobre un barranco que conducía a la ladera de una montaña y finalmente vi una fogata. Al acercarme a la fogata con cautela, vi que al otro lado del fuego había una figura humana con un sombrero, que intuitivamente sabía que era Don Juan. Me invitó a acercarme y me habló. El sujeto V, muy experimentado con DMT, dijo lo siguiente: estaba en un gran espacio y vi lo que parecían ser miles de entidades. Rápidamente se pasaban algo de un lado a otro entre ellos y me miraban atentamente como diciendo: mira lo que estamos haciendo. Me di cuenta de lo que parecía ser una abertura en un gran espacio, como cuando miras a través de una cueva, abriéndose a un cielo estrellado. Al acercarme a esto, vi que descansando en la abertura había una criatura grande, enorme, con muchos brazos, algo parecido como a un pulpo, y en todos los brazos había ojos, que en su mayoría estaban cerrados, como si la criatura estuviese durmiendo. Al acercarme, los ojos se abrieron y se dieron cuenta de mi presencia. No parecían especialmente bien dispuesto hacia mí, esta entidad, como si no quisiera ser molestado por un simple humano, y tuve la impresión de que no iba a superar esto, así que no intenté acercarme más y me fui. El sujeto M, que también ha tenido varias experiencias con el DMT, escribe lo siguiente: no fue hasta mi 5º viaje de dimetiltriptamina que me di cuenta del contacto extraterrestre. Tomé 2 inhalaciones de una mezcla de 75 miligramos de cera DMT y Mulane. La alucinación visual se experimentó como abrumadora, totalmente sorprendente. Era increíble. Solo puedo rendirme a la experiencia, recordándome a mí mismo que sobreviviría e intentaría lidiar con la sensación de lo que estaba viendo, que era totalmente imposible. Me pregunté si así era la muerte y me aseguré al notar mi respiración que aún estaba vivo. Lo que estaba experimentando estaba sucediendo demasiado rápido como para comprenderlo. En un momento de repente me di cuenta de unos seres, unas entidades que revoloteaban rápidamente sobre mí. Parecían seres oscuros como bastones, recortados sobre un fondo caleidoscópico que cambiaba rápidamente. En la 6ª ocasión tomé 2 inhalaciones de 35 miligramos de DMT puro en una tubería de vidrio. Inmediatamente después de cerrar los ojos me sentí abrumado por la alucinación visual. Esto pareció durar brevemente. Pasé abruptamente a otro reino o a otra dimensión, perdiendo toda la conciencia de mi cuerpo. Era como si hubieran seres extraños esperándome, y recuerdo que me hablaron como si hubieran estado esperando mi llegada, pero no puedo recordar exactamente lo que me dijeron. Esta vez, en lugar de revolotear sobre mí, las entidades se acercaron a mí desde el frente, rápida y repetitivamente. Parecían entrar y pasar a través de mí. No podía entender lo que estaba sucediendo. Abrí los ojos e hice contacto con mis compañeros, ubicándome una vez más en la habitación donde había comenzado la experiencia. Pero inmediatamente olvidé por completo lo que acababa de experimentar. Fumé alrededor de las 2 de la mañana un poco de DMT y de repente algunas alucinaciones visuales vagamente desagradables aparecieron ante mí. Eran gárgolas. Sentí una fuerte sensación de presencia alienígena. Al despertar, a la mañana siguiente noté que mi reloj despertador se había detenido en el momento en que había estado teniendo esta alucinación. ¿O era real?
Generalmente se considera que lo que una persona ve después de tomar una sustancia psicodélica es una alucinación y por lo tanto no es real, pero cuando emergen patrones que se repiten una y otra vez y entidades en estados alterados que también se repiten en varias alucinaciones o viajes, que no solo parecen ser independientes de la fabricación mental de un psiconauta, sino que dan la impresión de ser más reales que las entidades que se experimentan normalmente en la vida tridimensional, en la vida diaria, entonces empiezan a surgir las dudas. Diferentes tradiciones chamánicas hablan de entidades recurrentes que se presentan bajo la ingesta de ciertas plantas. Al ingerir ayahuasca existen numerosos reportes de la presencia de una entidad maternal, que se la conoce como chacruna, transpersonalización de la planta que contiene DMT en este milenario brebaje. Los mazatecos que ingieren Salvia divinorum hablan de una entidad femenina, la pastora o María, de la cual obtienen trances adivinatorios. En su saga antropofantástica, Carlos Castaneda habla de la presencia del espíritu del peyote, mezcalito, y de los seres inorgánicos que habitan mundos paralelos, como una especie de guardianes del conocimiento prohibido. La experiencia del DMT es similar al desdoblamiento corporal o a la proyección astral, donde en un instante, a la velocidad de la luz, se abandona la conciencia ordinaria y se penetra en este mundo encantado por demiurgos fractales. Así describe Terence McKenna a las entidades del DMT, los elfos o duendes que mucha gente ha visto. Dice lo siguiente: de repente te catapultas a este espacio. Está iluminado por una luz suave, algún tipo de luz indirecta que no puedes localizar, pero lo que es inmediatamente asombroso y cautivador es que en este lugar hay entidades las cuales yo llamo máquinas élficas autotransformadoras. También las llamo balones de básquet enjollados. Son esto, pero no son nada de estas cosas. Lo que quiero decir es que son metáforas en el sentido más verdadero de la palabra. Yo los llamo tickers, porque tique es una palabra que significa niño pequeño, y me fascinó el fragmento 24 de Heráclito que dice lo siguiente: el león es un niño que juega con pelotas de colores, y cuando te catapultas al espacio del DMT, este es el león, es un niño, y está jugando con esferas de colores, y estoy en la eternidad, aparentemente en presencia de estas entidades. Hay muchas de estas cosas, pero lo principal que está sucediendo es que están involucradas en una actividad lingüística, para la cual no tenemos palabras, pero es un lenguaje que es visible. Están haciendo este viaje de lenguaje visible. Cuando irrumpes a este espacio, te reciben. Existen, por otro lado, numerosas descripciones de estas entidades, muchas de las cuales se asemejan a las descripciones de las abducciones extraterrestres. El reconocido farmacólogo David Nichols, presidente del Instituto Hefter, señala que su experiencia le indica que algunas de las experiencias cercanas a la muerte solo se pueden explicar a través de la extracorporalidad, algo que tiene una conexión con el DMT. Probablemente, dice David Nichols, hay seres conscientes que no se parecen a las formas de vida que conocemos, que pueden existir en otro plano que no percibimos. El universo es 95% materia oscura y energía oscura. Ni siquiera entendemos lo que es la gravedad. Así que la posibilidad de que existan inteligencias en otra longitud de onda, o en otra dimensión, o en otra frecuencia, no creo que sea demasiado fantasiosa. Cuando tomas una fuerte dosis de DMT, no estás procesando información sensorial que normalmente procesas. Estás procesando cosas que vienen de otras partes del cerebro. No creo que sea imposible que existan inteligencias que de repente se den cuenta de que el cerebro de esta persona está abierta a esta comunicación, en cierto sentido penetrando otra dimensión. No sé cómo probarlo, pero tal vez las personas en estos estados alterados de conciencia están interactuando con seres inteligentes que existen en otro nivel que no está en este plano físico tridimensional. En su ensayo Ángeles, Arcontes, Agentes y Aliens, Christopher Knowles escribe lo siguiente: luego están los agentes, los componentes de una especie de inteligencia artificial que actúan como la policía secreta de la Matrix. Ellos han sido identificados como los arcontes de Yaldabaoth. Las tres personalidades del demiurgo son Yaldabaoth, Saklas y Samael. Quizás aquí está la clave del misterio del DMT y de la conciencia. McKenna ve a una entidad tecnomágica, un elfo mecánico, similar a una inteligencia artificial
que está construyendo con el Logos el código de la programación, la Matrix. El demiurgo, el diseñador de la Matrix o del sistema de control planetario, tiene diferentes personalidades y a veces se representa como el embaucador, el demonio, la madre amorosa, etc. Sus agentes, los ángeles, los entes, las entidades, son a veces mensajeros y maestros, otras veces son carceleros, inexorables guardianes de las joyas del paraíso. Dennis McKenna manifiesta su perplejidad en el documental La molécula espiritual sobre por qué el ser humano tiene un detector de la divinidad en el cerebro, la glándula pineal. El doctor Rick Strassman dice que el DMT se segrega en la glándula pineal, que milenariamente ha sido llamada como el asiento del espíritu, el tercer ojo, y modernamente ha sido llamada el micro Stargate.